¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Fabián, Perfecto. creo que... Vale. En ese orden de ideas, de nuevo, les damos la bienvenida. Estábamos haciendo una configuración en el sistema de audio. Gracias a todos por su compañía el día de hoy. Para nosotros es un placer como Bysoft Construction iniciar nuestras sesiones de Masterclass. El día de hoy nosotros les vamos a compartir la primera de una serie de Masterclass en donde compartiremos las mejores prácticas en el uso de las herramientas y flujos de trabajo de la tecnología. En ese orden de ideas, para nosotros es un placer darles la bienvenida con los speakers del día de hoy, quienes son Wellington Zanotto, él es especialista en el sector de manufactura en Bysoft Construction, y de Adrián Sierra, nuestro aliado de negocios de Nexit de Colombia. Con lo anterior, le cedo la palabra a Wellington para que iniciemos como tal el contenido dentro de la presentación. Hacemos un paréntesis referente a las herramientas que ustedes tienen dentro de la plataforma. Ustedes pueden hacer sobre esta plataforma todo tipo de anotaciones y comunicaciones con nuestro equipo interno y con nosotros mismos, ¿vale? Que tengan un excelente día y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro primer Masterclass. Hola a todos, sean muy bienvenidos a nuestra primera Masterclass. Mi nombre es Wellington, trabajo aquí en Bysoft do Brasil. Yo soy especialista en soluciones Autodesk para manufactura. Ahora yo voy mostrar, compartir mi pantalla y yo tengo muchas cosas para presentar a ustedes. Un poquito. Voy. Ok. Bueno, vamos a la presentación. Bom, hoy vamos a hablar un poco de Product Design Collection, que es una solución con muchas herramientas para proyecto de equipos. Y nosotros tenemos nessas soluciones de proyecto de equipos. Autodesk tiene muchas herramientas específicas para cada necesidad. Entonces, yo voy a mostrar algunas de las herramientas. Pero en este momento quiero mostrar una cosa que, como se muestra en este slide, tenemos Inventor como la base de colección de Autodesk. Y ao lado tenemos las herramientas adicionales que agregan y potencian su funcionalidad. Por ejemplo, con Factory Design podemos crear diseños de layout de fábrica con un flujo de trabajo único que permite lo mejor de dos mundos, 2D y 3D. Tenemos también Inventor Nastra, que tiene la capacidad de crear simulaciones, estudios de cargas y esfuerzos. Y la colección también tenemos Inventor K, donde podemos crear la programación CNC para mecanizados. Tenemos Inventor Nesting para la optimización y la distribución de piezas para corte de chapas metálicas. Entonces ahora vamos, tenemos además una colección de diseño de productos, incluye AutoCAD y un conjunto de herramientas. Por ejemplo, Plant 3D es una herramienta para tuberías industriales. Tenemos AutoCAD eléctrico en la colección para diagramas eléctricos. También tenemos Navisworks para compatibilidad de proyectos, Volt para gestión de datos y archivos. Perfecto. ¿Qué más? Aquí hay una imagen de Factory Design, donde tenemos en la izquierda
AutoCAD con layout y tenemos Inventor con el mismo proyecto y los proyectos trabajan de manera sincronizadas. Tenemos también Inventor K, que para programación. Tenemos Plant 3D, que trabajan con gran volumen de datos. Es muy específico para tuberías industriales. Tenemos también una imagen de Navisworks, donde se puede agregar muchas informaciones para trabajar con la compatibilización de datos y de proyectos. Bueno, ahora vamos a presentar las herramientas de diseño de Inventor. Esas herramientas yo voy a presentar, por ejemplo, Design Accelerator para elementos mecánicos, chapas metálicas, bibliotecas, miembros estructurales y simulaciones y análisis. Ahora yo voy a presentar una herramienta para elementos mecánicos. Entonces, yo voy a crear aquí. Deixa eu passar este slide. Vamos a iniciar con Design Accelerator, que para mí es una de las mejores herramientas de Inventor para diseño de elementos mecánicos. Entonces, con esos recursos los diseñadores pueden acelerar los proyectos de piezas mecánicas como ejes, engrenajes, polillas, conexiones de tornillos, muebles, rodeamientos, chavetas y otros elementos. Entonces, déjame mostrar este vídeo explicando un poco de este flujo de trabajo. Bueno, déjame startar aquí. Ok. Bueno, en este ejemplo tenemos aquí una caja de transmisión donde vamos a crear un eje y definiremos sus dimensiones, características y aplicaremos una carga de trabajo. Entonces, acendemos el comando eje para crear el elemento. Y aquí vemos las opciones para definir la posición y las medidas del eje. Podemos definir la posición seleccionando el centro de esta pieza, de este flange, una cara de inicio y su orientación. Entonces, es muy interactivo. Podemos visualmente, cuando hacemos duplo clic en icono rojo, tenemos una ventana para inserir la dimensión, en este caso 42 milímetros. Al hacer doble clic, tenemos otra ventana, también es posible definir las dimensiones de diámetro, longitud y la sección del eje. Entonces, para cada sección puede definir acabados, aquí en Brasil nosotros llamamos de dos cantos, en las esquinas, como chanflanes, redondeos. Y también podemos insertar otra sección, que puede ser un cilindro, un cono, un hexágono, o dividir una sección actual por la mitad. Vamos a establecer las dimensiones. Definimos aquí 30 de diámetro y definimos 15 de longitud. Y ahora vamos a definir acá 30 de diámetro. Ok. Entonces luego, como ustedes pueden ver, todo el proceso de diseño del eje es muy interactivo, es muy visual. Entonces es posible definir las salidas de herramientas en otras informaciones. Entonces vamos a continuar aquí con la sección. Adicionamos, nosotros vamos a adicionar un encaje para rodamiento y más algunas opciones. Definimos aquí las opciones. Como ustedes pueden ver, es realmente muy interactivo. Podemos para cada sección adicionar chanflanes, redondeos, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a adicionar las salidas de herramienta. Podemos usar los patrones, los estándar. Entonces, por ejemplo, usamos DIN y todas las medidas pueden modificar. En esta otra sección agregamos un anillo tensor, donde nosotros podemos buscar en la biblioteca, los centros de contenido, estas informaciones. Ahora vamos a apenas insertar las medidas. Ok. Entonces tenemos
a peça criada e agora todas as peças podem ser abertas como uma peça separada com um arquivo IPT. Então, podemos criar nossos desenhos de fabricação. E todos os itens criados, as peças, podem ser editadas. Então, vamos selecionar um anillo novo, um anillo de tensão na biblioteca, e suas medidas de anillo se transferem para esta secção da peça. Como vocês podem ver, podemos modificar estas peças. Ok. Agora vamos ver um pouco de cálculo. Então, acendemos a pantalla de Calculation e podemos agregar as informações como, por exemplo, a potência do motor, a velocidade, e também podemos definir as posições das cargas para que nós possamos analisar estas informações. Depois teremos esses gráficos e também podemos gerar um reporte com essas informações. Com esta informação. ¿Sí? Então podemos plotar esta informação também. Perfeito. Uma outra coisa que é muito importante para a produtividade é a possibilidade de criarmos templates destas secções de eixo. Então podemos fazer set e teremos todas as secções deste eje insertado neste modelo. Ok, então podemos definir a posição, o centro, a cara, as medidas. E agora podemos cambiar a secção. Vamos adicionar uma chaveta. Temos aqui as informações da chaveta. Teremos todas as chavetas de centro de conteúdo. Ok, teremos insertado neste momento uma primeira peça de um eje, ok? Bueno, agora vamos continuar agregando mais informações. Então, eu vou mostrar uma ferramenta para desenho de pinão, engrenagens. O Design Accelerator tem comandos para criar peças como pinão helicoidal, engrenagens planetárias. Então, para criar o pinão, selecionamos os ejes para desenhar as peças. Logo, temos as opções em las guias de desenho para insertar os valores, como as relações de transmissão. Temos opção em Design Guide para, por exemplo, módulo e Number of Thread. Temos uma relação de 1.4, podemos cambiar para 1.2, 1.12 e agora sempre visualmente nós podemos ver as modificações. Ok? Então teremos aqui as informações. Quando entramos com alguma informação que não esteja correta, é mostrado umas mensagens em rojo para nós vermos que há algo de não está correto. Então, depois podemos também analisar na pestana de cálculo, onde vamos definir a potência, a velocidade, os materiais desta engrenagem e também outras informações e condições de cargas desta peça. Então vamos definir aqui algumas opções, fatores de contato e depois quando confirmarmos, quando hacemos clique em OK, teremos as peças todas modeladas e como podem ver, também temos um relatório, um report destas medidas, de todas as informações que criamos para as engrenagens. Então, hacemos OK. E teremos a peça desenhada e também é possível abrir essas peças para que podemos editar suas medidas, podemos também agregar novas informações, como, por exemplo, adicionar
un rasgo, un furo. Entonces vamos a editar y cambiar el ángulo de hélice de engranaje. Calculate, ok, y tenemos la pieza preparada. Bueno, ahora después de crear, también podemos crear uns detalhes mecanizados, os detalhes para mecanizados para programação, onde teremos los dentes de engrenaje com mais detalhes, mais precisão. Então, temos todas essas ferramentas completas. Ok. O que mais podemos fazer com Design Accelerator? Nós podemos também adicionar, por exemplo, com eje diseñado, nós podemos agregar, por exemplo, uma chaveta. Então, selecionamos uma secção do eje e vamos definir usando, por exemplo, as informações de nosso centro de conteúdo, onde temos todas as chavetas estándar. Definimos a secção e teremos todas as configurações, tanto em eje, assim como em engrenaje. Okay? Então, trocamos aqui 6 milímetros desta cara. Temos calculation para definir também os esforços, por exemplo, 1.8, e temos aqui todas as relações e as informações deste componente. E também sempre temos um report, que é muito importante para agregarmos em nossos projetos. Bueno, depois de criado, agora podemos definir a quantidade. Podemos também, após confirmar, clique em OK. Nós podemos abrir e vocês vão ver que o eje tem o recorte para o encaixe da chaveta. Okay? Então, é muito fácil para trabalhar de maneira sincronizada entre as peças. Ok. ¿Qué más? Bueno, entonces, ahora voy a hablar de centro de contenido, que es una parte de Inventor muy importante, donde tenemos muchas piezas, muchos elementos estándar. Por ejemplo, tenemos componentes, más de 750 mil componentes, 18 estándar internacional, e também Content Center aceita peças personalizadas. Ok, já vou mostrar. Então, o centro de conteúdo, como disse, temos elementos como tornillas, cables, perfiles estruturais, peças, e podemos acessar aqui os elementos estándar. Temos também elementos como mostrei para adicionar em ejes, cables, perfiles estruturais. Depois meu companheiro de trabalho Adrian vai mostrar a vocês. Temos também como customizar as peças em Content Center, que é muito importante. Então, desse exemplo aqui, vamos insertar uma tornilha. Então, temos todas as tornilhas insertadas e podemos também cambiar as peças. Isso é muito rápido. Teremos também a quantidade na lista de material. Neste exemplo, agora temos também de centro de conteúdo um rodamento e também as conexões de tornillos. Então, Content Center é muito completo para insertarmos novas peças. Neste exemplo, temos um cable onde podemos, ou uma mangueira, onde podemos definir a rota para o caminho de perfil para ser acompanhado
e teremos todas a longitude das peças. Então, aqui teremos uma definição de los cabos elétricos e as rotas são automaticamente definidas. Então, temos também as polias, todas as correias, todos esses elementos estão em nosso centro de contenido de Autodesk Inventor. ¿Qué más? Después de centro de contenido, eu vou falar um pouco de chapas metálicas, que é um ponto que é muito importante para projetos de máquina, para otimização de fabricação, e também temos muitas opções dentro de projeto de chapas metálicas ou lâminas metálicas. Bueno, entonces overview geral de sheet metal. Nosotros podemos definir las configuraciones de las espesuras, como queremos os cortes para fabricación. Podemos agregar flanges en otras opciones, como podemos acá, clicamos en aresta 25, definimos 90 de ángulo, definimos nesta posición, y ahora también nesta posición acá tenemos esta pantalla con las configuraciones y las opciones. Las quinas también podemos configurar para laser, y tenemos todos los acabados, todos los cantos acabados. Y una herramienta muy importante es herramientas para automatización de recortes. Como en este ejemplo, tenemos una pieza como un espejo, y ahora vamos a unir esta pieza. Tenemos también herramientas para transición, como por ejemplo una transición de un círculo para un rectángulo, un cuadrado, y ahora tenemos el plano de desarrollo de esta chapa. ¿Okay? Eu vou mostrar em mais detalhes neste outro vídeo, onde vamos construir aqui um exemplo completo. Por exemplo, nós teremos uma peça e teremos também um flange para completar esta peça. Bom, então, neste exemplo acá, deixa-me passar até o ponto certo. Vamos iniciar com sheet metal, e agora eu vou iniciar em XY, e agora eu vou criar com 500 de longitude, 94 de medida. Agora eu vou criar uma distância de 210, e neste plano eu vou criar um círculo com 150 de unidade. Ok? Então eu estou criando uma peça do zero para que vocês possam compreender como é o fluxo de trabalho para peças em chapa e também em peças soldadas. Ok, criado essa transição, podemos configurar todas as etapas, definimos as medidas e também a direção de espessura desta peça. Ok, temos a figura desta peça. Vamos agregar agora, cambiar para 3 milímetros. Ok, temos esta peça. Agora, para fabricação, nós vamos partir esta peça em la mitad para que possamos criar um conjunto soldado desta peça. Então, usamos aqui um comando split. Podemos definir mais algumas opções. Removemos esta parte. E agora vamos ver como fica o plano desta peça, o desenvolvimento. Nós definimos uma cara, e agora teremos este desenvolvimento que podemos gerar nossos desenhos de fabricação e também para mecanizados. Ok, vamos criar agora, vamos guardar o arquivo, vamos definir um nome, um código e um nome.
E agora vamos criar um conjunto onde vamos insertar esta peça e também construir o conjunto soldado. Então teremos acá, vamos trocar a posição, ok, insertamos e agora vamos criar um mirror desta peça reutilizando. Ok. Agora, como vocês podem ver, teremos duas partes para nossa lista de peças. Vamos guardar esse arquivo, definimos aqui o nome e agora vamos converter para um modelo soldado e visualmente, de maneira visual, vamos acrescentar as informações para definir qual tipo de solda. Definimos acá, vamos ir em Welds e agora criamos Cosback Eld e, como podem ver, teremos esta peça soldada. Podemos criar o símbolo com as informações, com a medida, neste caso 2x2. Ok, então temos nossa primeira peça soldada. Guardamos o arquivo e vamos criar um conjunto onde vamos trazer esta peça de transição e também seus complementares, seus complementos. Ok, vamos ver um pouco mais de soldas. Então vamos cambiar o ambiente de Inventor para soldas. Vamos selecionar o tipo de listagem de materiais. Vamos definir acá como aço. Ok. Vamos criar a preparação, por exemplo, os chanfros para criar as soldas, para representar as soldas. Então selecionamos as caras e vamos definir uma direção. Ok, definimos o outro lado. Perfeito, é muito simples, muito fácil para criar esses elementos. Vocês podem ver que temos a representação visual desta solda. Então, colocamos aqui informação, os símbolos de solda e outras coisas. Agora, com essas peças prontas, nós podemos criar a montagem, definir a posição. Então vamos definir desta cara para este plano. Ok. E agora podemos deixar a peça completa. Definimos o centro e teremos nosso conjunto completo para criar os desenhos de fabricação. E também podemos criar o desenvolvimento para os mecanizados. Perfeito. Agora eu vou falar um pouco sobre uma ferramenta chamada Inventor Nesting. Essa ferramenta é uma ferramenta muito importante quando queremos otimizar o corte de chapas metálicas. Então, criamos aqui uma configuração, usamos um template e agora, de forma automática, Inventor vai posicionar todas as peças, todos os planos. Temos todos os planos, suas configurações. E agora podemos criar um estudo e definirmos a quantidade de peças ou de máquinas que iremos fazer. Teremos aqui todas as peças organizadas dentro de um plano e também temos as medidas, seu nome e todas as peças também é possível abrir e criar agora uma programação de CNC, por exemplo, para corte, para fabricação. Então, vamos definir algumas opções. Definimos como cutting e agora podemos definir também que usaremos este sólido que é a peça estándar de mercado. Então selecionamos aqui o profile, definimos
las caras de las piezas y ahora podemos pedir para que Inventor calcule y defina para nosotros o tempo e todas as opções para corte. Como vocês podem ver, temos uma programação CNC baseada em as peças que foram criadas em um conjunto. E, então isso é a otimização de produtividade, a otimização de peças e assim por diante. Perfeito. Ok. Então, agora eu vou passar a palavra para meu companheiro Adrian, que vai apresentar a vocês outras ferramentas para produtividade em Inventor. E eu vou passar para Adrian a palavra. Muitas graças. Vocês podem entrar com suas mensagens em chat e nós estamos aqui para sanar todas as dúvidas de vocês. As dúvidas de vocês, ok? Deixa-me ver. Fabián, eu vou passar para Adriana agora. Bueno, muchas gracias Wellington y buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. La intención ahora es hablarles a ustedes un poco acerca de diseño de estructuras o el acelerador de diseño de estructuras. ¿Cuáles son las funcionalidades que nos trae este acelerador de diseño? ¿Cuáles son los beneficios que vamos a tener pues, con este acelerador? Y también vamos a estar hablando un poco de la parte del análisis estructural, tanto dentro de las funcionalidades que tenemos con Inventor Professional para el análisis de elementos BIM, como también dentro de la colección con el complemento Inventor Nastran para hacer análisis un poco más al detalle. Entonces, permítanme un segundo, ya voy a compartirles mi pantalla y vamos a iniciar con la presentación. Listo. Entonces creo que ya están ustedes viendo aquí mi pantalla. Y lo primero que vamos a hablar es acerca pues, de los miembros estructurales, como bien les mencionaba anteriormente. Y para hablar pues, de miembros estructurales estamos hablando de toda la cuestión de perfilería, de lo que nos hablaba por allí Wellington anteriormente acerca de esas bibliotecas de centro de contenido, de piezas personalizadas que nosotros podemos ir generando en cada uno pues, de nuestros proyectos. Entonces aquí los beneficios que nosotros vamos a tener en primera instancia es, como les mencionaba, tener la mayor cantidad o digamos que una mayor cantidad de estándares con los cuales se trabaja en la industria, donde vamos a poder identificar los diferentes tipos de normativas, los diferentes tipos de familias de perfilería estructural. Vamos a poder trabajar de forma muy amigable dentro del entorno de Inventor. Ya vamos a ver ahorita un poco cómo funciona
esta parte del flujo de trabajo, de cómo vamos a generar nosotros una estructura dentro de Inventor, y vamos a ver que vamos a tener funcionalidades respecto a cómo vamos a tratar o vamos a personalizar esa perfilería, cómo vamos a detallar nuestras estructuras, cómo vamos a trabajar pues con el análisis para las estructuras soldadas, y algo bastante interesante es que nosotros vamos a tener la capacidad o el beneficio de generar una enumeración automática dentro de las piezas que vamos generando. Entonces, les voy acá a presentar un poco, un pequeño ejemplo de cómo funciona este flujo de trabajo. Entonces acá vemos inicialmente una máquina amarilla, donde pues tenemos una serie de elementos estructurales que pues debemos diseñar, debemos realizar como tal un análisis detallado de su comportamiento en funcionamiento, y es aquí en donde yo quiero hacer énfasis en cómo funciona el flujo de trabajo dentro de el acelerador de diseño para estructura metálica. Entonces, en un principio, nosotros partimos de un esqueleto que podemos realizar dentro del entorno de pieza en Inventor. Entonces, nosotros partimos del entorno, trabajamos tanto en Sketch en 2D y en Sketch en 3D para generar estas estructuras alámbricas o estos esqueletos estructurales. Y una vez nosotros ya hemos generado como tal este tipo de estructuras, las cuales podemos parametrizar de la mejor forma, automatizar el diseño para tener y contemplar diferentes variantes o variables de nuestro diseño. Y una vez nosotros ya hemos generado como tal este esqueleto, hemos detallado como tal sus características, pasamos a otro entorno dentro de Inventor, el cual es el entorno de ensamble. Bien, podemos pasar a un entorno de ensamble estándar, o bien podemos pasar directamente a un entorno de ensamble para elementos soldados. Entonces, en este caso, lo conveniente es primero trabajar en un entorno estándar de piezas de ensamble estándar, en donde vamos a llamar o vamos a insertar como tal esa base o esa estructura alámbrica que nosotros tenemos allí. Insertamos como tal la estructura alámbrica, y una vez estamos dentro de este entorno, que ya tenemos nuestra estructura, vamos a la pestaña de diseño, en donde nosotros vamos a tener unas herramientas específicas para este entorno. En este caso, vamos a ir a insertar elementos de marco, en donde nos va a aparecer esta ventana emergente. Entonces, en esta ventana emergente nosotros vamos, digamos que para los usuarios de Inventor Professional o de la colección como tal, para versiones 2022 en adelante, digamos que esta ventana emergente va a cambiar levemente. Ya no vamos a tener de esta misma presentación, pero la información que nosotros vamos a tener disponible pues va a ser la misma. Entonces, en este caso, vamos en primer lugar a seleccionar el estándar con el cual nosotros deseamos trabajar, si es estándar ISO, si es estándar ISIC, depende del estándar que nosotros deseemos trabajar o la disponibilidad en el mercado que nosotros tengamos. Posteriormente seleccionamos la familia del estándar con el cual nosotros deseamos trabajar, y en este caso pues seleccionamos cuál es el tipo de perfil, si tenemos un perfil tubular, un perfil en H, un perfil en I, un perfil en C. Seleccionamos allí, dependiendo pues del estándar que nosotros hayamos seleccionado previamente, vamos a tener unas alternativas allí en este menú desplegable, y posteriormente vamos a seleccionar cuáles son las dimensiones de cada uno de estos perfiles. Entonces, una vez seleccionamos como tal cuáles son las dimensiones, también podemos tener la capacidad de seleccionar cuál es el material que nosotros deseamos asignarle a cada uno de estos elementos que vamos a insertar. Podemos dejarlo con un material genérico o podemos dejarlo directamente con un material que nosotros vayamos a utilizar. ¿Esto qué nos va a garantizar o para qué nos va a servir?
para que posteriormente cuando nosotros lleguemos a realizar un análisis, bien sea BIM o un análisis un poco más detallado de los elementos de conexión, de cómo se comporta pues mi estructura frente a algunos comportamientos exteriores, pues entonces vamos a tener ya precargadas esas características o esas condiciones del material. También vamos a poder configurar como tal la apariencia y en dado caso pues copiar algunas propiedades de otro tipo de archivos o inclusive de componentes que ya hayamos insertado. Posteriormente a esto empezamos a seleccionar uno a uno los elementos que componen esta estructura alámbrica y es allí en donde nosotros vamos a ir insertando pues cada uno de estos perfiles. Tenemos también la capacidad de girar el componente, hacer desfases para su inserción e ir construyendo como tal cada uno de estos elementos. Aquí cabe destacar que si nosotros deseamos realizar una orientación diferente para elementos de una misma característica, pues lo debemos hacer de forma individual o insertarlos y después desde el árbol de ensamble hacer clic derecho sobre el elemento que deseamos editar, le decimos editar desde el acelerador de diseño y allí nuevamente nos arroja esta ventana emergente y le damos en particular a ese elemento una rotación necesaria. Entonces, básicamente es como el flujo de trabajo que nosotros vamos a tener para trabajar con este tipo de elementos. Una vez nosotros ya tenemos, como lo estamos visualizando en este momento, cuando nosotros ya tenemos nuestra estructura generada como tal, nosotros se van a habilitar una serie de herramientas en la parte superior de nuestra cinta de herramientas, en donde vamos a tener herramientas para el detallado de nuestros perfiles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a poder hacer intersecciones, vamos a poder hacer cortes a nuestros perfiles para generar las uniones pues de la mejor manera. Entonces, podemos utilizar cada una de esas alternativas que nosotros tenemos allí para editar nuestros perfiles en cuanto a las uniones hablando. Sin embargo, en algunos casos nosotros necesitamos realizar algunas modificaciones a cada uno de los perfiles o a un perfil en particular. En este caso, tendríamos que ir nuevamente a nuestro árbol de ensamble, en el cual podemos de forma individual dar clic derecho nuevamente y en lugar de dar en editar componentes desde el acelerador de diseño, vamos a decirle editar componente, con lo cual vamos a ir a una pestaña o a un entorno de pieza individual de cada uno de los componentes y allí vamos a poder editar a través de sketch y operaciones en 3D cada uno de los componentes que podemos visualizar. Ok, entonces, cuando nosotros hacemos la edición de cada uno de estos componentes de forma particular en una pieza, cuando regresamos a este entorno de ensamble, es importante resaltar que debemos hacer una actualización como tal de cada uno de los componentes. Entonces, realizamos la actualización y cuando realizamos la actualización vamos a poder visualizar como tal cada uno de los cambios. Si nosotros no hemos cerrado los sketches de cada una de las piezas en particular, hay la probabilidad de que podamos tener errores en cuanto a procesos posteriores en el ensamble general. Entonces, aquí ya pasamos a una parte bastante interesante y es una herramienta que nosotros tenemos desde Inventor Professional. Entonces voy a regresarme un poco aquí. Y es el análisis de estos componentes estructurales. Entonces, aquí es donde yo les digo que nosotros desde Inventor Professional tenemos la capacidad de hacer un análisis para nuestra estructura, pero teniendo en cuenta que este análisis
va a considerar mis elementos como elementos BIM. ¿Esto qué quiere decir? Pues nos va a caracterizar cada uno de estos elementos como componentes pues individuales y un componente general que va a ser nuestra estructura. En este caso, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder poner o establecer esas condiciones de frontera que tiene nuestra estructura, nuestras restricciones de movimiento, y vamos a poder adicionar también las cargas externas a las cuales está sometida nuestra estructura. De tal forma que nosotros vamos a poder dimensionar como tal cuáles van a ser esas cargas, de qué forma van a ser esas restricciones, y posteriormente vamos a poder ver el comportamiento como tal de nuestra estructura. Ok, entonces, en este caso, estamos haciendo un análisis de esta estructura, pusimos fijos algunas partes de nuestra estructura, pusimos unas cargas a lo largo de cada uno de los perfiles y posteriormente podemos realizar una animación de cuál es el comportamiento de cada uno de ellos. Entonces aquí, en esta parte que les estoy presentando, pues estamos haciendo la caracterización o la selección de cada uno de estos perfiles y podemos hacer ajustes dependiendo las simulaciones y las características que nosotros estamos pues presentando. Ok, entonces nuevamente aquí podemos visualizar cómo estamos configurando una nueva alternativa para poder visualizar cuál es el comportamiento que pues tendría nuestra estructura. Voy a adelantar por acá un poco. Vamos a ver que podemos insertar también dentro de este ensamble otros componentes y pues establecer cada una de estas restricciones. Entonces voy a adelantar un poco. Establezco mis condiciones de carga, bien sean cargas puntuales o cargas distribuidas dentro de mi estructura. Y a la distancia de 2 clics, pues puedo simular cuál va a ser el comportamiento. Entonces, en este caso, pues voy a poder realizar una animación de cuáles son los comportamientos y adicionalmente, pues voy a ver en escala pues, de colores cuál va a ser el comportamiento de el desplazamiento de cada uno de los perfiles y pues lo que me interesa más, cuál va a ser ese desplazamiento máximo en mi estructura y en qué punto se va a encontrar para hacer un refuerzo como tal. Y pues mencionar también que posteriormente a este análisis, pues nosotros ya después de hacer una verificación adecuada podemos sacar como tal el plano de cada uno de estos componentes y en la lista de partes vamos a poder visualizar la numeración, la cantidad, la descripción de cada uno de los perfiles, ¿ok? Para pues finalmente poder trabajar ya con un ensamble general. Ahora, una vez nosotros pues ya hemos trabajado, identificado cuál es el flujo de trabajo con el acelerador de diseño de estructuras metálicas, nosotros también podemos tener otro tipo de análisis, otro tipo de verificaciones que realizar. Es cierto que cuando nosotros hacemos el análisis BIM, podemos ver como tal el comportamiento de la estructura en cuanto al desplazamiento, en cuanto a las cargas que se van aplicando. Sin embargo, cuando nosotros deseamos realizar el análisis quizá de esos elementos cuando se encuentran soldados, cuando tienen un tipo de unión en particular, cuando quizá están sometidos a cargas térmicas, cuando están sometidos a otro tipo de cargas, una frecuencia modal. Entonces, es allí cuando surge la necesidad de un análisis un poco más detallado. Para esto, dentro de la colección de diseño de producto y manufactura, como nos lo mostraba Wellington anteriormente, nosotros tenemos una serie de complementos. Y uno de los complementos con los que podemos sacar bastante provecho es Inventor Nastran. Entonces, con Inventor Nastran vamos a poder realizar
diferentes tipos de análisis, tanto análisis de elementos por elementos finitos como una serie de análisis bastante detallados. Entonces, ahorita vamos a presentar algunos de los ejemplos, sin embargo, para efectos prácticos vamos a presentar y vamos a ir al detalle en un análisis estático en donde pues tanto las cargas como los materiales se comportan de forma lineal. Sin embargo, también vamos a poder hacer análisis dependiendo de los tipos de contacto que tengan nuestros elementos, también los vamos a poder definir. Desplazamiento o el pandeo de forma no lineal en los materiales, fatiga, vamos a poder realizar análisis de fatiga, hacer análisis del comportamiento de los compuestos, de materiales compuestos para una estructura en particular, respuesta transitoria, lineal y no lineal, el comportamiento térmico que pues se puede dar dentro de los elementos sólidos en un diseño que nosotros estemos realizando. Entonces vamos a tener la capacidad de poder hacer ese análisis teniendo en cuenta pues todos los mecanismos de transferencia de calor, un análisis estático también de forma no lineal, diferentes formas o análisis de estado estacionario cuando hay una transferencia de calor digamos que en juego, y también vamos a poder realizar el análisis como lo vemos en este caso de pues, respuesta a la frecuencia modal, respuesta a condiciones aleatorias, y vamos a poder, algo bastante interesante que se ha incluido últimamente, es el análisis o la simulación de elementos que están pues, sometidos a impacto, como es el disparo de una bala o la caída de un elemento. Entonces aquí hay un elemento bastante sencillo en el cual pues vamos a ver cómo funciona como tal esta parte de el análisis estático. Entonces el flujo de trabajo, nuevamente aquí quiero hacer bastante énfasis, es el siguiente. Tenemos en cuenta que nosotros podemos traer elementos de otros fabricantes, no necesariamente tienen que ser archivos nativos de Autodesk. Nosotros podemos traer elementos diseñados por otros fabricantes, Dassault Systems, Siemens NX. Podemos traer diferentes tipos de archivos que vamos a poder abrir con la funcionalidad AnyCAD de Autodesk. Entonces vamos a poder traer este tipo de archivos a Inventor y poder trabajar pues con el complemento Inventor Nastran. Entonces lo primero es tener un IPT o tener un ensamble, un archivo de ensamble que nosotros pues deseemos analizar. Posteriormente, entonces vamos a abrir como tal en la lista de opciones o de herramientas los complementos que nosotros tenemos y vamos a ir a Nastran, el complemento Nastran. En este caso, lo primero que deberíamos hacer nosotros es definir un nuevo análisis. Definimos un nuevo análisis, le damos un nombre a ese nuevo análisis. Si queremos, le vamos a dar un título para posteriormente visualizar de una mejor manera los informes que nos arroja como tal Inventor Nastran del análisis que nosotros estemos realizando. Seleccionamos el tipo de análisis que nosotros o el tipo de estudio que nosotros deseamos realizar, que eran los que veíamos anteriormente, si es un análisis lineal estático, si es un análisis estático no lineal, si es un análisis térmico en un cuerpo. Entonces seleccionamos como tal cuál va a ser el tipo de análisis que nosotros queremos realizar, seleccionamos las unidades. Si por alguna razón deseamos trabajar con unidades diferentes al archivo con el cual hemos importado para hacer este análisis, entonces podemos seleccionar como tal las unidades de trabajo y vamos a poder seleccionar cuáles son pues, los tipos de elementos y los tipos de nodo que me interesa conocer. Entonces seleccionamos allí
cuáles son las características que nosotros deseamos ver y seleccionamos pues qué tipo de resultados queremos visualizar o cuáles son los entregables de nuestro análisis. Posteriormente podemos seleccionar el material con el cual vamos a trabajar. Entonces vamos a tener una pestaña emergente en la cual vamos a poder seleccionar, pues si lo deseamos, configurar un material desde cero o vamos a poder trabajar con materiales que ya estén, digamos que dentro de la biblioteca de contenido de Inventor Professional. Entonces, en este caso, pues vamos a poder darle los parámetros y las características de mi material de forma general, los esfuerzos permitidos, las características y los parámetros estructurales de mi elemento, bajo qué teoría de falla queremos que trabaje ese material. Si de pronto vamos a trabajar un análisis térmico, pues entonces vamos a poder configurar cuáles son esos parámetros térmicos. Y adicionalmente, pues vamos a poder configurar si nuestro material se va a comportar de forma isotrópica o anisotrópica dentro del análisis que nosotros deseamos realizar y por supuesto poder configurar cuáles van a ser las orientaciones preferentes de mi material. Si vamos a realizar un análisis no lineal o si vamos a realizar un análisis de fatiga o si quizá vamos a realizar un análisis o este material está enfocado para realizar análisis de materiales compuestos. Todo esto pues lo vamos a poder configurar desde aquí. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, si nosotros hemos previamente seleccionado un material, pues vamos a poder asociar esas características de mi material en este paso. Entonces, en este caso, seleccionamos como tal, como les mencionaba, el material desde la biblioteca de centro de contenido. Y en este caso, pues ya pasaríamos a definir nuestro enmallado de nuestra pieza a realizar el análisis. Entonces acá bastante importante, pues ya viene a criterio de cada uno de cada ingeniero que realice pues esos análisis, realizar o determinar cuál va a ser el tamaño de cada uno de mis elementos. Entonces dependiendo las unidades que hayamos seleccionado, pues aquí voy a poder seleccionar de qué forma se va a comportar mi elemento para efectos de cálculos en el modelo matemático. Vamos a tener allí unas opciones de configuración para los tipos de elementos que yo desee realizar y si deseo que mi enmallado sea continuo o no continuo. Y posteriormente pues, voy a poder generar como tal mi enmallado. Aquí pues podemos, como les mencionaba, configurar geometría, tamaño básico pues como tal del enmallado, cuál va a ser la tolerancia del enmallado para tener una mejor precisión. Y posteriormente generamos el enmallado de nuestra pieza o de las piezas seleccionadas en caso tal de que sea un ensamble. Posteriormente venimos a la pestaña de restricciones en donde vamos a establecer nuestras condiciones de frontera. Es aquí en donde vamos a poner de qué forma está sujeto o qué restricciones va a tener mi componente en el ensamble que esté montado. Entonces seleccionamos también, podemos dar un nombre para identificarlo mejor en el árbol de ensamble o de análisis. Podemos seleccionar los sistemas de coordenados que yo desee. Puedo seleccionar el sistema coordenado de la parte que estoy importando o un sistema coordenado externo que previamente ya haya definido. De qué tipo es mi componente, si es un componente estructural o un componente no estructural. Y de qué forma pues voy a visualizar como tal esas restricciones dentro de mi modelo. Entonces, una vez ya he como tal definido las restricciones para cada uno de mis componentes, entonces pasaría, qué pena con ustedes, entonces pasaría a lo que es las restricciones como tal de las cargas. Entonces permítanme un segundo, vamos acá en la parte de enmallado. Establecemos como tal las restricciones
y posteriormente, entonces posteriormente definimos como tal las cargas a las cuales está sometido mi elemento. Entonces, nuevamente en las cargas a las cuales está sometido mi elemento, pues yo voy a poder seleccionar en qué punto están las cargas, en qué punto va a estar afectado mi elemento, en qué direcciones va a estar mi carga y los diferentes tipos de carga. Bien, puede ser una carga puntual, una carga distribuida, un torque, dependiendo pues del análisis que yo desee realizar. Nuevamente se configura sistema de coordenadas, direcciones, dependiendo de lo que yo esté necesitando en este caso. Entonces, una vez ya definido como tal todas estas restricciones y las condiciones de trabajo y operación de mi elemento, voy ahora sí a correr mi simulación. Una vez pues ya ha corrido como tal la simulación, yo voy a poder configurar cuáles son esos parámetros que yo estoy visualizando. Entonces, ¿qué tipos de esfuerzos estoy visualizando en este caso y qué animaciones estoy visualizando? Estoy visualizando pues los esfuerzos de von Mises dentro de este sólido. También voy a poder seleccionar quizá si está cumpliendo con el factor de seguridad de diseño de mi elemento, entonces también voy a poderlo visualizar y las escalas van a cambiar. De pronto voy a poder visualizar si también si lo defino así, las cargas sobre una cara en particular de mi elemento. Y adicionalmente tenemos otras ventajas dentro de este entorno y es poder generar varios estudios con diferentes condiciones de frontera y con diferentes condiciones de operación para de esta forma realizar una comparación y digamos que de cierta forma poder tomar una decisión de forma un poco más estadística y más adecuada. Entonces, esto es básicamente lo que podemos hacer. Digamos que aquí otro paréntesis bien grande y es hacer un resumen en donde tengo mi pieza, flujo de trabajo es tener mi pieza, importarlo o importarla desde donde yo desee trabajar, ir al entorno de Inventor Nastran, definir un estudio, el tipo de estudio, definir el detalle del tipo de estudio, posteriormente definir como tal el material o asignar el material, hacer un enmallado de mi pieza, a poner como tal las restricciones y las cargas a las cuales está sometido, hacer la simulación y pues recordemos que con una sola simulación no podemos llegar a una conclusión, entonces acceder como tal a la información o a los informes que podemos acceder dentro de este complemento, hacer un análisis, bien puede ser en Excel en cuanto al tamaño de grano hasta que nuestra solución converja y de esta forma pues poder tomar una decisión adecuada. Entonces aquí vamos a ver unos pequeños ejemplos, pues en este caso es una estructura a la cual pues tienen una carga sometida o unas cargas térmicas. Entonces pues básicamente es tener nuestro esqueleto, seleccionamos el tipo de elemento que nosotros deseamos trabajar, seleccionamos el tipo de subcaso que nosotros deseamos trabajar, qué tipo de resultado nosotros deseamos visualizar, entonces configuramos que sea térmico, cuáles son las cargas que yo deseo ver y pues poder evidenciar cuáles son esos parámetros que me caracterizan como tal los resultados o el comportamiento térmico de una viga bajo determinadas condiciones. Y pues posteriormente poder nuevamente hacer un análisis estadístico si yo lo deseo, hacer una comparación de si los elementos que he seleccionado pues cumplen con las condiciones adecuadas. Entonces aquí pues estoy configurando como tal pues las cargas térmicas que yo le estoy adicionando a mi elemento y estoy acá configurando también la parte de los resultados. ¿Qué tipo de resultados quiero visualizar? ¿Cómo los quiero visualizar? ¿Cuáles son los parámetros que yo deseo visualizar? Digamos que acá de forma un poco exagerada pues me muestra los máximos y los mínimos en cuanto al comportamiento.
acá para presentar un poco más. También podemos hacer el análisis térmico del enfriamiento de un elemento de una fundición. Entonces, en cuánto tiempo va el núcleo o la parte más interna, o cuál va a ser la parte que se va a enfriar de últimas en mi fundición, para tener control pues del tamaño de grano de mi estructura o de mi pieza, y pues poder hacer un análisis un poco más a detalle de cuál va a ser su comportamiento. Y en la parte derecha vamos a poder visualizar también cómo podemos hacer el análisis de, en este caso, un elemento, una lámina sometida a unas cargas por un dado o un punzonado. Entonces vamos a ver pues cuál va a ser ese comportamiento de mi material, y por qué no poder también adicionar condiciones de transferencia de calor dentro del elemento para ver de qué forma se va a afectar mi estructura cristalina pues del material. Adicionalmente, otro tipo de análisis, como lo es el comportamiento no lineal en cargas sometidas de pronto a un material que no se comporta pues de forma lineal, como lo puede ser un polímero sometido a una carga particular, y la simulación de eventos, como lo puede ser una bala atravesando cierto número de placas de un material determinado. Ver cuál va a ser su velocidad al pasar por cada uno de estos elementos, y pues cuál va a ser el daño máximo que va a poder realizar, o simplemente ver cuál va a ser el comportamiento de un elemento cayendo pues de algún lugar. Entonces, les agradezco mucho. Esta era la información que les quería presentar el día de hoy, conjunto con Wellington. Si por algún motivo hay alguna pregunta, entonces en estos próximos 15 minutos vamos a tratar de responder esas inquietudes que ustedes tengan de la mejor manera. Entonces, por medio del chat nos pueden dejar sus dudas, sus inquietudes, y con mucho gusto, junto con Wellington, vamos a estar respondiendo a sus inquietudes. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Vale, muchísimas gracias, Adrián, por la presentación que nos has compartido el día de hoy. Vale, muchísimas gracias, Adrián, por la intención de nosotros en esta última parte de la presentación es dar respuestas a cualquiera de sus inquietudes o dudas frente a los flujos de trabajo que muy amablemente nos compartieron tanto Wellington como Adrián. Y también, en paralelo con esta sesión de preguntas y respuestas, la intención de nosotros es invitarlos a las siguientes sesiones que vamos a tener de cara a estas masterclass. Como lo están viendo en este momento, la intención es mostrar que el día de hoy ya realizamos la primera sesión, en donde tuvimos pues una descripción a detalle de lo que pueden llegar a ser en los procesos de diseño y análisis de elementos de máquinas con estructuras y chapas y piezas soldadas. Y la intención es también mostrar todo lo que podemos llegar a mostrar en las siguientes sesiones: diseño de fábricas y gestión de datos de producto como segunda sesión. Como tercera sesión vamos a hacer un proceso de automatización de diseño y procesos de desarrollo de producto. Aquí ya vamos a migrar un poco del sector de diseño de producto y manufactura al sector de arquitectura, ingeniería y construcción, en donde vamos a tener una sesión de optimización de procesos de BIM de manera general. Vamos a hacer una sesión de cuantificación de materiales en Navisworks, una sesión de gestión de diseños de proyectos en servicios de nube. Hacemos un zoom sobre este universo de nube en gestión de obras con servicios cloud. Y por último, vamos a tener una sesión en donde vamos a tener acceso a modelado de superficies y cálculo de volúmenes con herramientas especializadas en esta materia. Entonces, agradecemos a ustedes por
la compañía que nos han dado y podemos dar respuestas a las preguntas que se puedan llegar a generar en este momento. Dice en este momento Fabiana, en el chat dice, ¿se puede comprar Inventor por separado? Tendríamos que hacer una revisión, pero sí, fuera de la colección de diseño, producto y manufactura, ustedes pueden adquirir sin ningún tipo de inconveniente la solución de Inventor. No hay problema con esto. Adicionalmente, tenemos más preguntas que se han dado. Dice, ¿cuánto tiempo lleva aprender AutoX Inventor? ¿Cuánto tiempo les tomó a Adrián y Wellington alcanzar este nivel de conocimiento? Bueno, pues tenemos que hacer la pregunta puntual a ellos y pues le puedo ceder la palabra a ellos en este momento para que den respuesta a esta petición. Ok, bueno, pues es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque depende pues de cuáles son nuestras necesidades, depende cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que nosotros deseemos aprender. Como lo han podido ver, Inventor Professional y la colección de diseño de producto y manufactura es todo un universo y tiene muchas cosas. Entonces yo creo que es más cuestión de especializarse en en nuestras necesidades, leer bastante yo creo, y pues nuestra curva de aprendizaje, el tiempo que le podamos dedicar y demás. Digamos que es una herramienta bastante amigable, donde podemos ir entendiendo cómo es su funcionamiento y con el pasar del tiempo podemos visualizar que todo funciona con una misma lógica, entonces cuando aprendemos lo básico ya el resto va a ser muy sencillo. Pero digamos que un tiempo estimado no está estipulado, pues depende también de nuestras necesidades, como lo mencionaba, y pues de la curva de aprendizaje que nosotros tengamos. Vale, Adrián, muchísimas gracias Vale, Adrián, la muchísimas respuesta. gracias Vale, Adrián. Seguimos con más preguntas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre Inventor e Inventor LT? ¿Puedo convertir mi AutoCAD LT en una colección de Autodesk? Bueno, tenemos que hacer una revisión puntual de los upgrades en los grupos que maneja Autodesk. Muy seguramente se va a poder hacer esa migración, pero dependiendo de la familia a la que pertenezca, en este caso el software de AutoCAD LT, pues tendrá un costo para añadirse a los servicios como tal de la colección de diseño y producto manufactura. Pero sí podríamos hacer esa migración. ¿Qué otra pregunta tenemos en este momento? No, hasta el momento estas serían las preguntas. No aparecen más preguntas en el chat. Dice otra pregunta, ¿cómo se puede automatizar el diseño estructural? En ese orden de ideas le cedo la palabra a Adrián.
Ok, bueno, qué pena con ustedes, tuve un pequeño lag allí. Entonces, en cuanto a la pregunta que nos realizan, de lo que yo mencionaba anteriormente en cuanto a la automatización de las estructuras, entonces les puedo decir que tenemos desde Inventor Professional como herramienta individual, tenemos una solución bastante interesante de la cual vamos a estar hablando en futuras masterclass, que es Inventor iLogic. Entonces, con Inventor iLogic vamos a poder realizar una parametrización interesante de nuestros modelos para hacer posteriormente una automatización del diseño. Entonces, vamos a poder ver que cuando nosotros realizamos una parametrización adecuada de las características de nuestro diseño, vamos a poder utilizar unas reglas a través de unos códigos bastante sencillos dentro del entorno, dentro de la plataforma Inventor Professional, y pues vamos a poder trabajar de forma muy interesante la configuración de diferentes productos de forma muy rápida. Vamos a poder automatizar no solo el diseño como tal, sino esas pequeñas tareas por allí que realizamos de forma cotidiana, en donde pues vamos a poder trabajar todo lo que es la documentación de forma automática, flujos de trabajo pequeños automatizados, y esto pues finalmente va a reducir nuestro tiempo y va a ayudarnos de forma pues finalmente económica, ¿no? Entonces, espero haber resuelto la duda con esta respuesta. Ok. Muchas gracias, Adrián, por la respuesta a la pregunta generada. Con esto ya damos por terminada nuestra masterclass del día de hoy, agradeciendo a todas las personas que nos acompañaron y los esperamos en la sesión número 2 que se va a llevar a cabo el día miércoles, 8 de agosto, en donde vamos a compartir información de diseño y fábricas y gestión de datos de producto. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un excelente día. Bueno, por aquí tenemos un par de preguntas adicionales y son las siguientes. Entonces, ¿qué tipo de computador se recomienda para utilizar Inventor Professional? Aquí la respuesta es sencilla. Ustedes pueden entrar directamente a la página de Autodesk, en donde van a poder visualizar cuáles son las características recomendadas para trabajar. Tenemos una solución bastante interesante para, digamos, ustedes pueden digitar en Google capacidades o características de sistema Inventor Professional y allí les va a arrojar cuáles son esas características que ustedes van a poder o van a requerir dependiendo del trabajo que vayan a realizar con cada uno de sus proyectos. Entonces hay unas características recomendadas para un uso, digamos que un poco light, y hay características recomendadas cuando estamos trabajando con modelos a gran escala. Entonces allí directamente desde la página de Autodesk pues vamos a poder visualizar estas características.
Otra de las preguntas que tengo por aquí es, ¿SolidWorks reemplaza a Inventor? Digamos que ninguno de los dos software reemplazan al otro. Son software con características muy similares, prácticamente iguales. Hay algunas características dentro de Inventor Professional que tiene, digamos, por encima de SolidWorks, y seguramente hay algunos flujos de trabajo y algunas características dentro de SolidWorks que no se encuentran, digamos que de forma directa apropiadas dentro de Inventor Professional. Esto es más en cuanto a gustos y en cuanto a qué tecnología nosotros deseemos apropiar o cuáles son nuestras necesidades. Podemos pues, hacer como tal una revisión de las dos tecnologías. Vamos a revisar si de pronto hay otra pregunta por allí que se nos haya quedado. Creo que por el momento estamos bien en cuanto a preguntas. No sé si Fabián quieres agregar algo más. Interesante la cual vamos Vale, entonces creo que no tenemos más preguntas por hoy. Les queremos pues agradecer a todos por su participación. Adicionalmente pues ofrecerles un poco disculpas por alguno de los lags que hemos tenido en cuanto a la transmisión. Seguramente para las siguientes entregas vamos a corregir esta parte. Sin embargo, esperamos que el contenido que les hemos traído para ustedes el día de hoy haya sido de su agrado,
haya sido pues una buena experiencia para todos. Desde parte de Bysoft y de Nexis de Colombia les queremos agradecer pues por su confianza y por la participación que han tenido el día de hoy, y les pedimos pues su participación en las próximas entregas. Que tengan un excelente día y pues buen día para todos.